Buenas tardes, ya estamos en réplica con Anuska Buenaluque y ha accedido a tener la primera entrevista con esta sección de Epicentro, nada menos que el alcalde Jorge Muñoz, a quien le agradecemos muchísimo por esta entrevista, por estar aquí con nosotros en réplica de Epicentro. Buenas tardes, alcalde. ¿Qué tal, René? ¿Qué tal, Anuska? Realmente es un gusto poder estar con ustedes y poder conversar sobre los temas que tienen interés en la política, en los temas municipales, en el día a día, digámoslo así, del país, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Alcalde, usted ha sido uno de las autoridades que más férreamente se ha pronunciado sobre la polémica en torno a los ronderos, y Anuska Buenaluque acaba de hacer un reportaje también en el que expone los puntos de vista, los problemas de representatividad y los problemas normativos para aplicar una propuesta de alrededor de 40.000 ronderos en Lima, de acuerdo a por lo menos uno de los representantes. Por lo tanto, Anuska, te saludo a ti también y te ruego empieces con la entrevista al señor alcalde en este tema que tú estás tratando desde hace varios días. Buenas tardes, señor alcalde. Usted ha sido uno de los que declaraciones más fuertes ha hecho en contra de la posibilidad de las llamadas rondas urbanas. ¿Qué le parece esta iniciativa y si considera que es una iniciativa que viene del gobierno o de un rondero en particular? Mira, yo veo que aquí hay algunos problemas con relación a la implementación de esa política. La primera es que las rondas tienen una normativa constitucional y legal que no se ha visto. Entonces, creo que ahí comienza el primer problema. El segundo problema es que estas rondas podrían ser un pretexto para generar ejércitos o grupos o, digamos, concentración de gente que se pueda utilizar en contra de los opositores de alguna de las ideas o de las ideas en general del gobierno. Esto, como se ha dado en muchos otros países, en Venezuela, por ejemplo, hay las rondas chavistas. En Colombia Cuba también, alcalde. En Colombia con Colombia los había también grupos ¿no? paramilitares, sin duda. ¿no? Claro. No es bueno armar gente para poder, digamos, hacerle frente a los opositores políticos. Y creo que esta medida puede ser una medida que lo que está buscando es eso. Y después podemos hacer un análisis de cada uno de los puntos que voy mencionando. En tercer lugar, tenemos que, si hay algo que fortalecer, es a la Policía Nacional. Y en ese orden de ideas, no podemos estar gastando un dinero que se podría destinar al fortalecimiento de la Policía Nacional para crear unas rondas que además no tienen una naturaleza, digamos, legal y constitucional. Recordemos el artículo 149 de la Constitución. Ese es el punto de partida. La Constitución, además, lo que hace es darnos los parámetros normativos. Para quienes nos están viendo, quiere decir que desde la Constitución, que es la norma, digamos, por excelencia, tienen que nacer las otras normas que están subordinadas y que tienen que responder a lo que dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? En el 149 habla de que las rondas campesinas tienen una labor o un rol jurisdiccional. ¿Y de acuerdo a qué? De acuerdo a ese derecho consuetudinario de los pueblos andinos, de los pueblos nativos, rurales, donde efectivamente un ejemplo de lo que era esto era cuando se luchaba contra los abigeos, que la gente que robaba el ganado, entonces se les tomaba, se les capturaba y se les, de alguna manera, se les juzgaba. Por eso es un tema de jurisdicción, es un jurisdictio, es decir el derecho. Pero no significa que los ronderos son elementos de seguridad. Han habido algunas, digamos, variaciones de esto, y han habido los ronderos que son lo que se consideran ronderos campesinos o ronderos nativos, y los ronderos autónomos también, esos que han ido un poco más allá, esos que administraban no solamente el tema jurisdiccional, sino que hacían labores de seguridad, aplicaban sanciones, torturas, etc. Eso en el mundo
andino, vamos a decirlo así, o en el mundo rural. Pero tratar de extrapolar esto a la realidad urbana no tiene mucho sentido. Donde hay policías de seguridad. Alcalde, tanto la Constitución, efectivamente, en el artículo 149, como la ley de rondas y su posterior reglamento, habla de rondas en comunidades campesinas, en comunidades nativas y en centros rurales. O sea, legalmente es imposible armar rondas urbanas. Además, ya se ha pronunciado el ministro del Interior en el sentido de decir que no está en su cartera tener un proyecto para crear rondas urbanas. Se ha pronunciado el viceministro de Orden Interno, que ha dicho que de ninguna manera se van a crear. Ya renunció, dicho sea de paso, ¿no es cierto? Y que han renunciado por algunas interferencias que hay a las visiones que los dos viceministros han renunciado. Pero, digamos, queda claro, al menos desde los pronunciamientos del Ejecutivo, que esto de las rondas urbanas no está en agenda. ¿Usted no cree en la palabra de estos funcionarios? Los dos funcionarios viceministeriales han renunciado y tenían una política distinta, o sea que nos queda solamente el ministro del Interior. Y el ministro del Interior ha dicho algo que yo tengo que creerle como autoridad, pero me gustaría que sea el propio presidente de la República, que fue el que expresó esto, inclusive el día 28 de julio, y antes también en campaña lo había esbozado. Me gustaría que sea él, primero, quien nos dé la oportunidad para poder hablar de temas de seguridad ciudadana en general, que es el Todavía no ha conversado con él, alcalde. Todavía no ha conversado con él. No me ha respondido la carta y todavía no hemos conversado. Y ahí me gustaría también que él pueda explicar y decir que esto no va. Porque hay algunos mensajes contradictorios a veces en el Ejecutivo. Del gobierno, claro, del Ejecutivo. ¿No? Entonces, lo que habría que buscar es tener un mensaje unívoco que nos una postura clara, alcalde, pero también es verdad que, dado que no hay una postura clara, podrían presentar iniciativas legislativas y poner en el debate, no solamente mediático, sino legislativo, el tema de los ronderos, porque con Serenazgo pasó algo similar, tuvieron que haber adaptaciones normativas y jurídicas para que pueda actuar Serenazgo. Entonces, de pronto... Habría que cambiar la Constitución, René. Ahí habría que cambiar la Constitución en el artículo 149. Entonces, es un tema bastante más profundo. Y pero, alcalde, perdóneme, usted que es uno... Perdón. Sí. Anushka, sí. Permíteme, por favor. Sí, no, creo que no podemos forzar, digamos, las cosas constitucionales y normativas para poder tener ronderos para la generación de seguridad. Lo que tenemos que hacer es fortalecer la Policía Nacional, ponerle toda la fuerza. La investigación criminal es algo que no se ha trabajado en el país. Y ahí hay una serie de deficiencias. Cuando ustedes visitan como periodistas las de PINCRIS, encuentran que en las de PINCRIS no hay autos, no hay computadoras suficientes, no hay elementos para hacer investigación criminal. Si eso se fortaleciese, otro resultado tendríamos. Sí, alcalde, yo quería hacerle, René, si me permites, por favor, claro. René, si me permites, para los que no recuerden lo que dijo el presidente Pedro Castillo en su mensaje del 28 de julio, palabras más, palabras menos, lo que dijo es que quería reforzar las rondas y fomentar que se crearan en todo el territorio y además dotarlas de un presupuesto. Pero la única persona que ha interpretado estas palabras en el sentido de crear rondas urbanas o implementar rondas urbanas en Lima es el señor Víctor Vallejos, de la CONAR, o no, porque luego está la CUNAR, que es una persona que aparentemente tiene muy poca legitimidad entre las bases ronderas y que lo que parece es más un espontáneo que ha visto una oportunidad, ¿no? O sea, no es algo serio. Es probable, Anushka, pero justamente quien es el primer conductor de la nación es el presidente de la República. Y él nos daría mucha tranquilidad si sale a decir, esto no es así, no va, no se preocupen, garantizamos que vamos a fortalecer la seguridad ciudadana, haciendo acciones concretas con la Policía Nacional, con el Serenazgo, de repente él mismo presidiendo
el Comité Nacional de Seguridad Ciudadana, el CONASEC, tan venido a menos últimamente. Es la idea, ¿no? Es la idea porque, claro, eso no significa que nuestros compatriotas ronderos no puedan ser reforzados, su labor no puede ser mejorada, el apoyo no puede ser incrementado, pero creo que hay consenso en que el concepto de rondero tal cual lo conocemos no aplicaría en Lima. Hay consenso de los expertos y parece que de las autoridades. Sin embargo, ellos apelan a una necesidad de mayor seguridad ciudadana, que es un problema eterno que nunca se soluciona. Más allá de la policía, señor alcalde, usted acaba de hablar del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Qué espera usted de eso para atacar este problema que siempre nos queda grande, siempre? Sin duda que sí, tenemos una problemática aún no resuelta y que tiene varios elementos, ¿no? Por ejemplo, tener políticas de Estado que sean permanentes y duraderas, tener ministros del Interior que tengan también permanencia, tener el presupuesto necesario y poder hacer un trabajo conjunto todas las autoridades y hacer que esta situación vaya mejorando. Hay cifras, hoy tenemos cifras que podemos comparar y ver, hay cierta mejora en los temas de seguridad ciudadana. No obstante eso, la percepción ciudadana no ha cambiado, todo lo contrario, la percepción ciudadana es muy mala con relación a la inseguridad. Alcalde, entonces, pero no ayuda que algunas cámaras no funcionen, ¿no? Han habido algunos episodios lamentables en los cuales las cámaras no han funcionado. Te cuento un poquito, eso fue una lamentable situación de un control deficiente de algunos funcionarios, porque estas cámaras no funcionaron en un momento determinado porque tienen una fibra óptica muy superficial. Se habían hecho obras en una zona por donde pasaba esta fibra óptica y no se advirtió eso. Y los reportes que se tenían eran de que las cosas estaban en orden. Entonces ahí es donde salta la problemática. Pero errores, problemas, fallas pueden haber en todos lados. Hay que ser lo suficientemente honestos para decir las cosas como son y tomar los correctivos. Pero lo que todavía nos falta como Estado peruano es podernos involucrar más las autoridades y jugar el partido en la cancha y dejar la piel en la cancha y no tener una actitud expectante desde la tribuna. Alcalde, para terminar, el tema de rondas, se nota que he hecho el reportaje, ¿no? Discúlpeme. Luzca, tú siempre haces cosas muy profundas y eso es algo que yo respeto y en ese sentido podemos conversar muchísimo de esto, ¿no? No, le agradezco, pero mire, estando esta semana con ronderos, como le repito, el único díscolo que habla y que ha planteado esta idea estrafalaria de los 40.000 ronderos es un pseudo proclamado dirigente que se llama Víctor Vallejos, cuando el presidente de la CUNAC, con U, Santos Saavedra, es un hombre que dice: nosotros no somos ni agentes de seguridad ni empresa privada y nuestro trabajo está en el campo, ¿no? Y que aparte dice algo muy sensato, que es: tienen que ser los propios ciudadanos los que por voluntad propia quieran crear sus particulares medios de autoprotegerse, ¿no? Pero estando con los ronderos esta semana, caminando por el centro de Lima, que el centro de Lima es una mixtura, ¿no? Es como que todos los caminos llevan, en vez de a Roma, al centro de Lima. Pues caminando con ellos... Ahí están todas las sangres, efectivamente. Sí, la gente los insultaba. Terruco, Serrano. Entonces, usted como alcalde, cuando usted dice: no, esto se circunscribe a la zona andina, esto tiene que ver con maltrato, de alguna manera no está separando más, no está sin querer teniendo un discurso xenófobo, de alguna manera. En absoluto. Solamente me he referido al artículo 149 de la Constitución, que dice lo que he expresado. Y lo que yo quiero es que lo que se busque o lo que se logre es tranquilidad. Y no solamente es esta persona díscola que ha dicho cosas de los 40.000 ronderos, sino el propio discurso del señor presidente de la República. Estamos de acuerdo que... La carta que yo le he enviado, y la carta que yo le he enviado ha sido pensada muy profundamente porque no es una carta en absoluto que le falte el respeto
es el reconocimiento de que él es un presidente constitucional correctamente elegido, desde mi perspectiva, pero que busca que se hagan las cosas adecuadamente y que no se generen mensajes. Y ahí está la gran responsabilidad. Fíjense, acá compartimos los tres que estamos en esta entrevista, que cualquier cosa que nosotros hagamos o digamos genera un impacto, un rebote y mucho más si es el presidente de la República. Entonces, creo que todo este problema o esta duda o esta problemática podría ser resuelta si es que hay una clarificación, no digo rectificación, sino una aclaración del un entendimiento, y ¿no? Y usted como alcalde, René, un momentito, y usted como alcalde, a ver, los resultados de esta elección han cambiado, digamos, incluso las relaciones entre vecinos, entre barrios de Lima, ¿no? En cómo se mira la gente, en cómo nos miramos. Desde el municipio, ¿qué políticas se van a implementar para integrar a la gente? Para integrar, para que cuando se vea a una persona con un chicote, no se piense por desconocimiento que es un terruco o que es un castillista, cuando lo que puede ser es una persona que viene a hacer un trámite. Nusca, mira, nosotros no es que vamos a implementar, ya estamos trabajando políticas de integración. Una de las cosas que hemos venido diciendo es que Lima, y tú lo has mencionado hace un momento, es una confluencia de todas las sangres. Es el lugar donde se confluye la mayor, digamos, mezcla de peruanos, y hemos dicho que Lima son muchas culturas, pero una sola Lima. El Perú son muchas culturas, pero un solo país. Y hay que sentirnos orgullosos de esa mistura y hay que saber respetar las diferencias. Yo creo muchísimo en el respeto de la diversidad. Y está dicho también en mi carta, el respeto a la diversidad. Y en ese sentido estamos trabajando cosas que tienen que ver con prevención, temas educativos, culturales, deportivos. Nosotros no tenemos un discurso separatista ni polarizante, todo lo contrario, es un discurso de unidad, pero para eso hay que decir las cosas como son, con respeto de las normas, con respeto de la Constitución, y evitar, eso sí, que estos sean situaciones que se vayan a decir una cosa y se haga otra cosa. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, y lo he estado estudiando con mucha atención, las cosas que pasan en Venezuela con las rondas chavistas, que son grupos armados por el propio gobierno para atacar a los opositores, para extorsionar, para espiar. Claro, para pero tenían distintas al extracción régimen. urbana, Entonces, ¿no? lo que Tenían no puede extracción pasar urbana. es que eso suceda acá y hay que desterrar cualquier cosa de esa naturaleza. Y además no nos olvidemos, tenemos un sistema nacional de seguridad ciudadana. Ustedes me podrán decir que no está funcionando. Yo puedo coincidir con ustedes que hay cosas que mejorar, sin duda, pero hay que fortalecerlo y hay que hacer un trabajo, como decíamos hace un momento, con políticas de Estado duraderas en el tiempo, con ministros que permanezcan, con cosas que se puedan trabajar con las otras autoridades y con un compromiso real. Fíjate, nosotros tenemos ese compromiso real de trabajo y estamos en todo sentido queriendo apoyar al Ejecutivo. Salto por un momento a temas tan sensibles como son los temas de la vacunación. Hemos ofrecido espacios, estamos manejando lugares de vacunación por nuestro propio personal. Creemos en que las personas tienen que ser vacunadas universalmente y de forma gratuita, como se viene haciendo. Alcalde, vamos a hablar de la vacunación. Vamos a hablar de la vacunación un poco más en profundidad, pero para redondear el reportaje a Nusca de los ronderos, un par de preguntas técnicas. ¿Se puede andar a caballo en la ciudad de Lima, por ejemplo? O sea, ¿uno puede salir a caballo y transitar por la ciudad de Lima en cualquier parte? La pregunta es, ¿y por qué no? Mientras que se cumplan todas las normas, ¿y por qué no? La propia Policía Nacional tiene policía montada y la utilizan, y hay que tener eso muy claro. O sea, no porque una persona esté en un caballo hay que estigmatizarla de mala manera. Eso es algo que siempre he tenido yo y he pensado yo, pero también hay que saber respetar. Es como cuando tú sales en un auto.
occidentalmente está más aprobado, vamos a decirlo así. Pero sales en el auto y tienes que respetar las normas y tienes que respetar la conducta. No puedes salir a atropellar a la gente, no puedes salir a pasarte la luz roja. Entonces, esas cosas hay que decirlas de esa manera, ¿no? Claro, y lo vamos a ver a caballo, ¿no? a usted. Lo vamos a ver a caballo usted por Lima. Mira, no soy una persona que tenga esas habilidades, la verdad. Me vas a poder ver a Anushka en bicicleta, eso sí, pero no tengo las habilidades necesarias para montar un caballo. Hay que cada uno con sus habilidades, ¿no? Está bien, acá mientras no sea en carroza, todo bien. Ahora, bueno, la carroza nos evoca tiempos pasados o quizá tiempos futuros, si es una carroza Sí, por mortuoria, eso. ¿no? O a tiempos futuros que nadie queremos que lleguen, ¿no? para terminar esta... Pero, alcalde, Anushka, para redondear tu idea antropológica, sí. Porfa. Alcalde, antes No, de no es antropológica, es de realidad. Es lo mismo, Anushka, la antropología. Bueno, ya, bien. Alcalde, ¿qué le parece toda esta polarización Lima-provincias? Usted siendo alcalde de Lima, ¿qué ha habido en las elecciones y todo lo que la segunda vuelta ha revelado de nosotros como sociedad, ¿no? De que podemos muchos ser racistas, clasistas, separatistas, ¿no? Y por otro lado tienes a un jefe en la sombra del gobierno que dice que el encuentro entre el Ejecutivo y el Legislativo en el voto de confianza va a ser el choque de dos mundos, la colisión de dos mundos, el andino y el criollo, y usted es alcalde de Lima. ¿Qué reflexión le suscita este tema, este debate que está habiendo también? Creo que el mensaje, y tú te refieres al señor Cerrón, el mensaje del señor Cerrón debería ser otro, ¿no? No buscar un choque, buscar justamente cerrar esas brechas que existen. Hay que ser realistas. Hay frases que mencionan eso desde épocas virreinales, coloniales, en la actualidad, en plena república, 200 años después. Pero fíjate y voy a poner un ejemplo concreto, lo que nosotros buscamos es que aquí no hayan ciudadanos de segunda clase, que todos los peruanos sean debidamente respetados. Hace 200 años se firmó un acta de la independencia un 15 de julio de 1821. ¿Quiénes la firmaron? Los notables. ¿Había mujeres? No, no había mujeres. ¿Habían afrodescendientes? No, no habían afrodescendientes. En estos últimos días, aprovechando esta coyuntura del Bicentenario, nosotros generamos un decreto de alcaldía para poder justamente hacer que todas las personas se puedan acercar a firmar una nueva acta, un nuevo libro, digamos, porque han sido más de 10.000 personas las que han firmado, para reafirmar lo que es nuestra nación. Esos actos, me podrán decir de repente que es un acto simbólico, pero creo que la vida, nuestras relaciones humanas, la vida pública, la vida política, está hecha de gestos. Y eso es importante, y es lo que yo quiero reclamar. Más aún ahora. Entonces, los gestos son fundamentales. Y si yo puedo dar una versión que genera intranquilidad a la gente, tengo la obligación de corregir esa versión y decir cómo son las cosas, y lo que debemos hacer es juntar, cerrar brechas. Pero, aquí alcalde, pero usted... Todas y diversas, entonces tenemos que cerrar esas brechas. Perdón, usted habla de gestos, pero de gestos para reconciliar, para que esta sea una ciudad del Perú, o sea, así, donde todo el mundo pueda venir, además es la capital. Pero, ¿cuál es su gesto cuando usted dice que podría suceder como en Venezuela con los círculos bolivarianos o colectivos La Piedrita, cuando además estas son organizaciones urbanas y que han sido armadas, cuando además las rondas campesinas no pueden estar armadas por ley y además si tienen escopetas de la época de la lucha contrasubversiva o para cazar, tienen que tener su documentación en regla con la Discame. Entonces, este gesto suyo de decir, no, es que podemos terminar como en Venezuela, ¿no es también, de alguna manera, usted no estigmatiza a los ronderos y también abre brechas con su vecino? En absoluto, Anushka, otra vez te vuelvo a repetir, en absoluto. Yo me he referido única y exclusivamente con mi formación de abogado al artículo 149 de la Constitución. Y ahí está claramente, y yo reconozco el valor que han tenido las rondas campesinas en sus espacios rurales.
Y eso es algo muy valioso. Pero también han habido excesos, también. Porque eso Claro, es parte pero de la comparar naturaleza. con los círculos bolivarianos, alcalde, o decir que se pueden convertir en círculos bolivarianos, no tiene nada que ver. No, pero a ver, hemos escuchado versiones claras y manifestaciones claras de un premier que tiene una simpatía por cierta ideología, y eso no es una invención. Hay que ver su Twitter nomás. En la espalda del Twitter ahí puedes ver a Vladimir Lenin y a Vladimir Cerrón, y además tenemos un canciller que ha sido guerrillero y que ahora quiere salirse del Grupo de Lima y llevar las cosas a un modelo como es el modelo venezolano. Entonces, hay algunos puntos algunas de preocupación. sospechas, alcalde, pero algunas sospechas, pero todo esto y esta discusión tan interesante que estamos teniendo nosotros se termina si es que el señor presidente de la República dice, perfecto, no es esto lo que queremos hacer, sino esto otro. Aquí no van a haber rondas, claro, que clarifique la posición. que tengan este origen en algo que pudo haber sido bueno en las rondas campesinas, porque eso es muy peligroso. Y ya comenzaron a ver los oportunistas, los díscolos, los que están armando academias también en el Callao. Alcalde, los racistas, los xenófobos también, ¿no? Yo creo que sin duda que sí, Anuska. Sí, permítame, que los hay, y eso es lo que hay que evitar, y lo que hay que hacer es que tengamos una sociedad más fraterna, más reconciliada, una sociedad donde nosotros todos entendamos que tiene que haber un respeto a la diversidad. Por supuesto, pero alcalde, déjeme complementar algo. Yo creo que Anuska romantiza a los ronderos, han cumplido una función importantísima, pero es verdad. Por supuesto, pero los ronderos también en muchos, digamos, sitios de nuestro Perú son homofóbicos también, son arbitrarios, autoritarios, ¿no? O sea, son como la sociedad, René, yo no romantizo. Mejor pasemos a otro tema, No, pero para acabar, y no solamente en Venezuela hay problemas con los ronderos o con respuestas de la sociedad a la inseguridad ciudadana, sino en Colombia, ¿no? Que más bien los regímenes de derecha son los que han tenido... Pero en Nicaragua, en representantes paramilitares, ¿no? Pero bueno, es un tema muy interesante y que nos debería, sin duda, ayudar a entendernos más de lo que lo estamos haciendo los peruanos. Perdón, Anuska, por esta complementación, perdón. Termina con el alcalde, que ya nos quedan 2 minutos nomás. No, continúa tú. Vamos a otros temas porque la gente quiere saber un montón de cosas, ¿no? Obras, seguridad, vacunación, si va a haber restricciones, alcalde, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, el centro de Lima se va a abrir en algún momento, aunque no es solo de su competencia, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Mira, Anuska, con relación a eso, tú no sabes el anhelo que tengo yo de que se pueda transitar libremente. Pero ¿quién cierra el centro de Lima? No lo cerramos nosotros, lo cierra Seguridad del Estado. Y lo cierran por determinadas amenazas, huelgas, temores, etc. Lo he conversado con 2 presidentes pasados, con el presidente Vizcarra y con el presidente Sagasti. No lo he conversado con Merino porque su mandato fue un mandato efímero y rápido, se consumió muy rápido. Que además usted no reconoció. Sí, o sea, me pareció un error cómo se hicieron las cosas en ese momento, ¿no? Y yo fui muy claro en ese aspecto. Quisiera conversarlo también con el presidente Castillo y pedir que haya un libre tránsito. Hay cosas que se cierran absurdamente y eso afecta a los comercios, al tránsito natural de las personas, la llegada a las reuniones, a las cosas que las personas tienen que hacer. Y es una lucha constante, continua. Acabamos nosotros de hacer unas obras de peatonalización, por ejemplo, y nos ponían unas rejas que nos cortaban la peatonalización a la mitad. O sea, yo decía, no es posible que el esfuerzo que hemos hecho, el gasto que hay dentro de un plan de recuperación del centro histórico, esté cortado por una reja. Entonces hemos tenido que explicarles a algunas personas que tienen ciertos parámetros muy cerrados
de que eso es para la gente. Van entendiendo, pero hay algunos lugares que son intocables por razones de su, digamos, formación extrema, ¿no? Pero bueno, eso es un tema, ¿no? No sé qué otro tema Alcalde, más para terminar, un poco es inevitable, ¿no? Hay gente que puede decir, no, pero hay que apretar siempre al entrevistado, por supuesto, pero hay obras que usted mencionó hace unos meses, son 10, ampliación del Metropolitano, proyecto Pasamayito, teleférico San Juan del Urigancho Independencia, teleférico El Agustino, puente Morales Duárez, Óvalo Monitor Huáscar, puente Ramiro Prialé, avenida Las Torres, Salud del Malecón Castañola y Club Zonal de la Familia. ¿Va a terminar esas obras en diciembre del 2022, que es cuando acaba su gestión? Mira, ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro objetivo, René. Hay que ser conscientes y podemos hacer un repaso rápido del avance de estas obras, porque sí creo que es importante eso. Hay que ser conscientes de que uno planifica, desarrolla ciertas cosas y a veces en el camino se cruzan situaciones de afectación. A nosotros nos han afectado dos cosas, y con esto no quiero, por favor, que suene como que es una excusa, pero nos han afectado dos cosas profundamente. La pandemia, por un lado, que afecta inclusive la recaudación de la municipalidad, y la inestabilidad política. La inestabilidad política, mi mandato como alcalde es de 4 años, ese mandato, ya vamos teniendo 4 presidentes. Y si las cosas siguen así, con las polarizaciones que hay, hasta podríamos tener más presidentes, más inestabilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, otra vez, buscar esta estabilidad que es necesaria para el país. Repasemos las obras que tú has mencionado. La ampliación del Metropolitano, hoy en día todos sabemos que lo que es el transporte está en manos de la ATU. Nosotros habíamos ofrecido esta ampliación de 10.2 kilómetros desde la época de la campaña. Y hemos tenido que sentarnos a negociar con la ATU para tener un convenio que nos dé la legalidad. Ya lo teníamos antes de que nazca la ATU, pero una vez que nació la ATU, tuvimos que sentarnos, hemos hecho o creado un marco normativo, tenemos el convenio y el contrato ya lo estamos ejecutando. Un contrato muy interesante, además, porque hemos logrado un préstamo del Banco Mundial que se triangula a través del MEF para una gran parte del contrato, de la obra, y la Alcalde, otra parte es nuestra. Nos quedan 3 minutos, el Zoom se va a cortar, correcto. Disculpe. Los teleféricos. Ahí tenemos un avance, ahí tenemos, en el caso de la ampliación del Metropolitano, tenemos un avance del 15%, y vamos a terminarlo en el plazo que nos hemos propuesto. En el caso de los teleféricos, justamente por la problemática que hay con la ATU, ya tenemos trabajado y terminado lo que es el perfil del teleférico que va de San Juan de Miraflores a Independencia. Está listo. ¿Qué le estamos pidiendo a la ATU hace meses? Que nos den la posibilidad de convertirnos o formalmente ser la unidad formuladora y ejecutora del proyecto para poder licitarlo. Más entendimiento, si no lo da, más entendimiento entre las autoridades. Alcalde, pico y placa. Pico y placa es algo que está en estos momentos en evaluación y está siendo visto por temas de pandemia. Nosotros lo suspendimos por temas de pandemia, considerábamos que no era dable en un momento donde la gente quería poder utilizar sus propios vehículos para poderse trasladar, y estamos haciendo algunos ajustes. ¿Cuáles son los ajustes? No depender tanto de la Policía Nacional, sino de la tecnología, y entonces estamos comprando cámaras para que sean, en virtud de las cámaras, puestas las sanciones de quienes no respetan. Pero ¿cuándo se implementaría o reimplementaría el pico y placa? Hay que mirarlo con mucha calma y viendo la coyuntura. Para terminar mi parte, Anuska, ya tú te despides. Acción Popular, ¿cómo van sus relaciones con Acción Popular? Bueno, yo he sido muy claro, no me pude inscribir en Acción Popular, aun cuando yo quise militar en Acción Popular. Cuando pasó los temas del señor Merino, yo dije, a pesar de no estar formalmente inscrito, yo me alejo de Acción Popular. Y creo que tomé una decisión, a pesar de lo que yo quería hacer, que era tener vida militante, un partido al que respeto mucho, tuve que tomar esa decisión, porque me era insostenible mi pensamiento, mi compromiso
con lo que estaba pasando en esos momentos. En Acción Popular. Anuska, por favor. Sí, bueno, yo solo para terminar, decirle que todos sabemos lo perjudicada que sale Lima cuando los vecinos de la Plaza Mayor no se llevan bien, históricamente, ¿no? O hay fricciones. Y eso afecta a la ciudad y a las personas, no solo de la ciudad, sino a las personas que vienen. Quería hacerle una pregunta muy pequeña. ¿Usted se ve como un interlocutor válido entre los extremos en esta coyuntura? ¿Le gustaría convertirse en eso? Me gustaría ser siempre un peruano que construya puentes. De hecho, tenemos varios puentes construidos en lo físico, pero en lo emocional, en lo nacional, construir puentes es parte de lo que a mí me caracteriza. A usted no se le caen, ¿no? A usted no se le caen los No puentes. se le desploma, no se le desploma. Mira, justamente ya que tocas ese tema, a mi antecesor, no sé si se le cayó, se le desplomó, pero ese puente del Malecón Checa ya lo repusimos. Y eso, mira qué bonito, va en la línea de lo que tú dices, une el Agustino con San Juan del Lurigancho, que son dos distritos populosos que necesitan mucha acogida y que hoy en día la gente puede transitar de un lado a otro. Eso grafica el pensamiento que tenemos nosotros. Sí, representa. Muy bien. Y con relación a construir siempre buenas relaciones, si tú lees otra vez la carta que le he enviado al señor presidente, vas a encontrar justamente que eso es lo que le estoy pidiendo. Construir buenas relaciones y que las cosas sean claras y que no quepan dudas y que el país crezca. Todos queremos crecer, todos queremos vivir en paz, tener buena convivencia, vivir con dignidad es el término. Esperamos que el presidente lo invite pronto a conversar, como al resto de autoridades, pero usted representa a más de 8 millones de personas. Se ha convertido, sin querer queriendo, en nuestro padrino, en el padrino de este primer programa, ¿no? Con Réplica, René, Anuska, se llama la réplica. Así que esperemos que nos traiga mucha suerte. Mucha suerte, se las deseo. Y ustedes son buenos periodistas y los aprecio mucho, les deseo mucha suerte. Espero no ser el padrino cebo, nada más. No. Alcalde, muchísimas gracias por su tiempo. Anuska, muchas gracias. También. Gracias a ti, René. Gracias. Y muchísimas gracias, señor alcalde. Hasta luego, Hasta la próxima. señor alcalde. Gracias. Hasta luego. Gracias.